En este video vamos a hablar del mestizo, ese humano híbrido heredero de muchos elementos de origen europeo, americano y africano, que no podían considerarse como indios porque no atribuían, ni como negros porque no eran esclavos, que fueron partícipes y sujetos activos de una historia que es diferente, aunque complementaria al resto, de la sociedad colonial. Comenzamos. El proceso de conquista aportó a los elementos fundamentales para la constitución de la futura sociedad mestiza. La etapa formativa de este largo proceso tuvo lugar durante el siglo XVI, como en otras provincias de Hispanoamérica. Los primeros mestizos hondureños resultaron de las relaciones de sometimiento establecidas por los conquistadores en los primeros años de la conquista, la violencia y el rapto de indias, la adquisición de esclavos y la inclusión de doncellas entre los obsequios dados a los españoles. La violencia y el rapto de indias, la adquisición de esclavas y la inclusión de doncellas entre los obsequios dados para los españoles por los caciques indígenas, así como los libres costumbres sexuales de estos fueron elementos comunes. Los mestizos es el grupo étnico mayoritario en Honduras, resultando del cruce entre los conquistadores españoles y la población indígena. A los mestizos también se les conoce como ladinos, debido a que hablan castellano, y el castellano es una lengua derivada del latín. También han adoptado culturas de los conquistadores europeos. El mestizaje en Honduras se produjo en 3 etapas. Entre la década de 1520 y los primeros años del siglo XVIII, cuando el decaimiento de la población indígena, también la reducida inmigración española y la poca presencia de los esclavos negros hicieron que la mezcla racial fuera escasa. También entre los siglos XVIII y siglo XIX, cuando las reformas borbónicas reactivaron la economía en las colonias, causando un crecimiento de los diferentes grupos étnicos y su mezcla entre sí. Después de la independencia, cuando la migración interna provocó un intercambio genético entre los habitantes del país. Buenas noches, yo les voy a hablar un poco acerca de los hondureños mestizos. Son el principal grupo étnico. Su origen se remontó durante la conquista de Honduras. Los mestizos de Honduras son en su mayoría de ascendencia española y de ascendencia indígena, también de ascendencia lenca, maya, tolupán, entre otras etnias. No obstante, el mestizaje en Honduras tomó un nuevo rumbo, ya que tras la reforma liberal empezó la llegada de nuevos grupos étnicos a nuestro territorio hondureño, como podrían ser los inmigrantes europeos, alemanes, italianos, árabes, franceses, chinos, etc. Apareció la propuesta de un proyecto que consistía en crear un nuevo mestizaje que intentaba provocar la mezcla racial de campesinos e indígenas hondureños con inmigrantes blancos, principalmente escandinavos, alemanes, franceses e ingleses. Este sería el medio para construir una nueva raza de hondureños que se esperase que fuesen más emprendedores, laboriosos, físicamente parecidos, entre otras cosas. Si bien incrementó la población inmigrante eurodescendiente en Honduras, el proyecto nunca se llegó a la meta esperada. A pesar que ello, una ola de población de inmigrantes a Honduras llegó a mezclarse hasta cierto punto con la población local, los mestizos dando a nacer mestizos con cierta cantidad de ascendencia de otras etnias. En Atlántida había 390.041 habitantes y el 89% eran mestizos. En Colón habían 263.498 habitantes y el 85.2 eran mestizos. En Comayagua había 457.452 habitantes y el 92.70 eran mestizos.
En Copán habían 331.753 habitantes y el 89.41% eran mestizos. En Cortés había 1.288.933 habitantes y el 82% eran mestizos. En Choluteca había 425.266 habitantes y el 97.18% eran mestizos. En El Paraíso habían 399.267 habitantes y el 89% eran mestizos. En Francisco Morazán había 1.288.426 habitantes y el 84.99% eran mestizos. En Gracias a Dios habían 14.799 habitantes y el 16.30% eran mestizos. En Intibucá había 102.973 habitantes y el 44.28% eran mestizos. En Islas de la Bahía había 34.671 habitantes y el 55.32% eran mestizos. En La Paz habían 84.784 habitantes y el 42.62% eran mestizos. En Lempira habían 168.737 habitantes y el 52.54% eran mestizos. En Ocotepeque habían 127.352 habitantes y el 89.97% eran mestizos. En Olancho habían 492.322 habitantes y el 94.54% eran mestizos. En Santa Bárbara habían 352.510 habitantes y el 83.66% eran mestizos. En Valle habían 166.881 habitantes y el 95.53% eran mestizos. Y por último, Lloro tenía 502.804 habitantes y el 88.12% eran mestizos. En total, Honduras tenía 6.886.770 habitantes y el 82.93% eran mestizos. En cuanto a las costumbres, la lengua predominante es el español, aunque también se habla lenguas indígenas como el garífuna y el misquito. En algunas regiones del país, a pesar de esto, el mestizaje ha generado una identidad común que se expresa en varias formas de arte, música, danza y gastronomía. La música y danza. La cumbia, la punta y el merengue son géneros populares en la cultura mestiza de Honduras. Estas tradiciones musicales tienen raíces tanto como las influencias africanas y caribeñas como en las españolas. Las danzas tradicionales como la punta y el baile de la rumba son manifestaciones de esta mezcla cultural. La gastronomía. La comida hondureña es otro claro ejemplo del mestizaje. Platos como las pupusas que comparten características con las de El Salvador, pero con variaciones propias. Los tamales y la baleada son esenciales en la dieta diaria. La comida incorpora maíz, frijoles, carne de cerdo, pollo y vegetales, productos que provienen de las culturas indígenas, mientras que los métodos de preparación, la influencia del trigo y ciertos condimentos tienen sus raíces en las tradiciones españolas. La religión y fiesta. La religión católica tiene una gran influencia producto de la colonización española. Las festividades religiosas como la Semana Santa y las fiestas patronales son eventos importantes en la vida de los mestizos hondureños. Sin embargo, también existen sincretismos religiosos que combinan prácticas indígenas y africanas con el catolicismo. La artesanía y textiles.
La artesanía en Honduras incluye la creación de piezas de cerámica, tejidos y bordados que a menudo reflejan influencias indígenas, pero con un toque mestizo. Los tejidos, como los de los pueblos lenca, han sido adoptados y adoptados por la población mestiza y hoy en día forman parte de la cultura artesanal del país. En resumen, la cultura mestiza en Honduras es el resultado de una rica mezcla de elementos autóctonos, europeos y africanos, que se reflejan en el lenguaje, las tradiciones, la música, la gastronomía y las creencias religiosas de una población. La cultura mestiza en Honduras es una fusión de diversas tradiciones indígenas y europeas, principalmente las influencias de los pueblos mayas y los colonizadores españoles. Esta mezcla ha dado una forma a muchos aspectos de la identidad hondureña y es un reflejo de la diversidad étnica del país.